Bien. ¿Se ve la pantalla? A ver, fíjate. ¿Sí? Ok, listo. Vamos a desarrollar. No sé qué pasó, de verdad. A ver, vamos a confiarnos de que... Espérate. Ahora, son pequeños baches de internet. Ya. ¿Ahora sí se ve bien? ¿Se ve bien? Ya, ok. Ya bueno, chicos. Sí, son pequeños baches. Ya. Bien, aquí tenemos la evolución del pensamiento económico. Una pregunta de admisión que me causó mucho interés fue esta. ¿El mercantilismo fue una doctrina económica? ¿Fue una escuela económica? ¿O fue un conjunto de ideas económicas? Interesante pregunta de admisión. Específicamente no era de San Marcos, sino de la Universidad del Callao. ¿Qué me llamó bastante la atención? Voy a volver a repetir. El mercantilismo era un conjunto de ideas económicas, era una doctrina económica o era una escuela económica. A ver, ¿alguien podría ayudarme con la respuesta? Y bien, vamos a encerrar todo lo que nosotros podemos entender sobre ideas económicas. Las ideas económicas son los pequeños aportes, ¿no? Algunos más grandes que otros, de, digamos, filósofos, comerciantes, religiosos, como Santo Tomás de Aquino, que hemos tenido antes del siglo XVI en Europa. Vamos a revisar algunas ideas económicas de todos estos personajes. Sin embargo, el término doctrina económica ya viene a ser un conocimiento generalizado en un país, en donde pues ya estamos hablando desde el mercantilismo hasta el monetarismo. Cuando la idea económica ya es hegemónica de todo un país o tal vez todo un continente, ya se llama doctrina económica. Por eso es que nosotros decimos que el mercantilismo se desarrolló en Europa, la fisiocracia en Francia, los clásicos en Inglaterra, el socialismo en Alemania, los neoclásicos en Inglaterra, Austria y Suiza, los keynesianos en Inglaterra y los monetaristas en Estados Unidos. Porque ya fue un pensamiento a nivel ¿qué? General. Entonces, a estas las decimos, ¿cómo les decimos a estas? ¿Cómo le decimos a estas 7? Les decimos doctrinas. ¿Ya? Profe, pero póngase en la edad antigua lo que dijo Aristóteles. No pues. Lo que dijo Aristóteles es simplemente pues una idea. Una idea acerca, por ejemplo, de qué cosa es el valor de uso, el valor de cambio, etcétera, ¿no? Ahora, las escuelas económicas empiezan a partir de la fisiocracia. Muchos hablan también sobre que a partir de ese momento es la etapa científica de la economía. ¿Y qué ocurre? Porque aquí los representantes de la escuela van a tener seguidores, ¿no? Claro, a ver, recuerda esa famosa frase, ¿no? Yo he creado escuela.
¿Qué significa escuela? Que tiene seguidores, personas que imitan o tal vez copian tu estilo, ¿ya? Muchas veces observas que estás de acuerdo con las ideas de un representante y dices, caramba, yo soy su ferviente seguidor, ¿ya? Tal vez pueda agregar algunas mías, pero en conclusión, el fondo teórico pertenece a ese sujeto, ¿no? Entonces ese sujeto es creador de una escuela. Entonces, cuando hablamos de la fisiocracia, tenemos un líder ahí que es Kesnay, y tanto Gurney como Turgot son los seguidores de las ideas de Kesnay. Igual en los clásicos tenemos la escuela de ¿quién? De Adam Smith, porque él propone lo que es la división del trabajo y la mano invisible, que son las ideas del liberalismo y la especialización, en cual pues sí tiene muchísimos seguidores a partir de eso, ¿no? John Stuart Mill, por ejemplo. En el socialismo científico, ya te habrá hablado tu profesor de filosofía, ¿no? Que el socialismo tiene muchos representantes. Existe el marxismo, el leninismo, el maoísmo, el fidelismo, el estalinismo, pero tú vas a buscar uno solo que en este caso va a ser el marxismo. Es más, la verdad, a Marx se lo pone en el saco de los pensadores económicos y muchos en economía dicen, ¿por qué? ¿Qué aporte económico pudo traer Marx a nuestra ciencia? Y bueno, en su obra El Capital se habla de la teoría del plusvalor, que después se llamó plusvalía, ¿ya? En donde pues él da pues el capital, habla del excedente del capital, habla del capital generado por la fuerza de trabajo, y es por eso que eso lo hace incluirse en este grupo de las doctrinas. Por otra cosa no, por otra cosa sería ¿qué cosa? Filosofía pura, ¿no? Por eso es que tu profesor o profesora de filosofía, no sé quién te enseña, ya te habrá hablado del... Ahora, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Ya. Pequeños saltos que Movistar te dice, a ver, para que te muevas un rato. Ya está. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Claro, porque no te quedas estático. Bien, y así, ¿no? Entonces, de ahí el término escuela, ¿no? Bien, por ahí siempre me hacen esa preguntita, ya que ya vamos a comenzar desde ahora. Vamos a verlo lo más rápido posible. Yo propongo hasta las 40 minutos revisar esto. Profesor, son 106 diapositivas, no sea malo, y estamos en la número 2. Sí, normalmente lo hago en media hora. Que las 106 sí, ¿ya? ¿Y por qué? Porque yo no voy a revisar historia, ¿me entiendes? Olenka en un SAS, ¿qué es eso? Yo no voy a revisar historia, yo voy a revisar historia económica. Profe, ya me mató. Ya, mira, en la carrera de economía se lleva evolución de la historia económica o pensamiento económico, depende de qué universidad también estés. Son 2 ciclos en algunas, un ciclo en otras, en donde, por ejemplo, si vamos a tocar la revolución industrial o vamos a hablar de la revolución francesa, esos datos se los dejamos para los historiadores. A nosotros nos interesa por qué eso originó el desarrollo de la economía clásica. ¿Me entiendes? Si vamos a hablar de
por ejemplo, a ver, el crack del 29, ya, cómo se dio esto, por qué se cayó la bolsa de valores, ya, esos son datos que se les da a los profesores de historia. Nosotros tenemos que concentrarnos por qué una sobreproducción genera una crisis. Y si el plan de Roosevelt ya tiene alguna semejanza con las ideas keynesianas. Otro, el monetarismo, ¿no? Ya lo dejamos a los profes de historia, la parte de los petrodólares, la inflación de los 70 de Estados Unidos, cómo se dio, qué ocurrió, qué contexto político, nacional y mundial. Nosotros desarrollamos por qué la teoría cuantitativa, ya la reformulación de la de Fisher, pues permite que el monetarismo se desarrolle como una de las escuelas que busca reducir los niveles de inflación. ¿Me entiendes, no? Entonces, por eso es que nosotros vamos a seleccionar solo lo que nos interesa, ¿correcto? Entonces, es por eso que el alumnito me dice, profesor, es cierto que los 500 años que vamos a revisar ahora incluso podrían entrar en una sola hoja. Sí, totalmente. ¿No? Normalmente lo hago en pizarra, pero te estoy hablando de hace muchos años atrás que ya no agarro pizarra. Ya, así que ahora con la era digital lo vamos a hacer de otra manera. Tranquilo, tranquilo, que te vas a emocionar más. A ver, empecemos. ¿Empiezo qué? Con Tales de Mileto. Profe, ¿va a hablar de Tales de Mileto? No voy a hablar. Entonces, solamente tocaré la crematística, que era uno de sus, digamos, de sus caballitos de batalla, en donde él mencionaba que era una disciplina de cómo el ser humano siempre buscaba incrementar su riqueza y buscaba todos los medios para que esa riqueza sea mayor. Claro. Mira, José David Huachupoma nos dice, profesor, es el primer filósofo. Dato que no nos interesa, José David. Claro, ¿por qué? Porque vamos a utilizar solamente los datos económicos, pero se te agradece tu participación. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿por qué son así? Todo lo toman a broma ustedes, ¿no? Ya, a ver, ya. Entonces, ¿qué es lo que nos importa? La crematística. ¿Qué es la crematística? Buscar obtención de riquezas. ¿Cuáles son las formas de obtención de riquezas? Pues la vieja confiable. ¿Cuál es la actividad económica que ha tenido? A ver, es cuando tú estudias a los romanos, a los griegos, a los chinos. ¿Cuál es la actividad económica? No, ¿qué es esto? ¿Cómo es que el comercio? La actividad económica es la agricultura, pues. Ay, Dios. La agricultura era la actividad económica más resaltante. Pueden haber otras actividades. Recuerda que desde que el ser humano comenzó la división social del trabajo, siempre se ha especializado, la agricultura. Entonces, en el caso de los que buscaban realizar actos de comercio, etcétera, etcétera, los ceramistas, los orfebres, todos ellos siempre buscaban incrementar su riqueza. Profe, ¿pero por qué estudiamos eso? Porque pregúntale a tu papá qué es lo que quiere, por qué se va a trabajar. Pregúntale a Oscar por qué sale todos los días a trabajar. Pregúntame a mí por qué todos los días trabajo mañana, tarde, noche y domingos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No quiero estar en mi casa, no quiero ver a mis hijos, a mi pareja. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces, hasta ahora seguimos buscando generar riqueza para los nuestros, ¿ok? Claro, mantener a la familia, dice Luis. Bueno, ¿no? En el caso mío tal vez, ¿no? Pero hay otros que buscan pues otros objetivos, ¿no? Ya más adelante verás eso de la mano invisible. ¿Quiere cachimbos? Bueno, Leslie, lo dejo ahí nomás. Ya, a ver, vamos a la siguiente. Genofonte. Genofonte, profe, yo sé que él era griego, miran los aportes de sus compañeros, qué bonito. Profe, sé que era militar, sé que era historiador, sí, pero ya, ahí nomás. ¿Ya? Lo que nos interesa de Genofonte fue que es el primero que escribe una obra con el título Economía. En su diálogo
titulado Economía en griego. Por favor, a ver cómo está tu griego. Económicos. ¿Ok? Nada más. Y era un diálogo, ¿te acuerdas? Era entre Sócrates y Cristóbulo, ¿no? Que conversaban sobre la riqueza, para variar, la riqueza, ¿ya? De una casa, ¿no? ¿Quién era el que administraba? La mujer se encargaba de los hijos, la alimentación del hogar, el hombre de la dirección de los esclavos, etcétera, etcétera. Muy bien, seguimos. Nos vamos de largo en ese género. Platón, profe, aquí mi profe de filosofía se quedó 2 horas. Sí, pero yo voy a estar 30 segundos. Lo interesante de Platón es que él propone algo que después, en el siglo XIX, va a ser un conflicto a nivel mundial, la comunidad de bienes, ¿no? Él habla sobre la comunidad de bienes y esto es el rechazo a la propiedad privada. Mira, datos que ya más adelante lo vamos a volver a tocar. Tenemos pues que la sociedad está dividida en 3 clases sociales y que el conocimiento determina tu ubicación en la clase social, ¿no? Si tú eres de conocimiento, a ver, tú eres Salón Oscar, imagínate, entonces los del Salón Oscar tendrían que gobernar Bones, ¿no? Y otros salones tendrían que ser los guerreros, los artesanos, etc. Ok, no, qué malo, no, qué mal comentario. Bien, otro. Entonces, habla pues de una sociedad. Y esta sociedad está enmarcada en lo que es las actividades económicas también. Ahora, después, profe, ¿ya nada más? No, sí, nada más. Después nos vamos a Aristóteles. Aquí sí nos vamos a detener, porque Aristóteles, que tú siempre dices, ¿ya? Profe, es uno de los, es uno de los más, representativos de la filosofía. Sí, te entiendo, pero no mucho en economía. Da la idea económica sobre lo que es el valor. Profe, pero ¿por qué hablamos del valor de Aristóteles? Porque todo el siglo XVIII, salud, todo el siglo XVIII también se hablaba de ¿qué? Del valor. Todo el siglo XVIII se habla del valor de uso y el valor de cambio. A ver, no sé si te acordarás qué era el valor de uso. Después eso llega al siglo XIX, ¿verdad? El valor de uso era la utilidad, ¿no? El valor de uso, salud, era la utilidad. Creo que estás en alergia, amigo. Hay algo que te está molestando. Ya, el valor de uso viene a ser la utilidad. Y el valor de cambio ya viene a ser la cantidad de objetos que van a permitir qué cosa que tú determines un precio de un producto, ¿no? Ahora, de por qué algunas cosas valen más que otras, ya eso es materia de estudio del siglo XVIII y parte del siglo XIX, que vamos a ver ahora. Después tenemos el dinero y el interés. Profe, ¿qué? No me diga que desde aquel momento ya están hablando de interés. Claro, y no solamente eso. Las personas que cobraban intereses, recuerda que los orfebres son aquellos que comenzaban a tener riquezas a partir de los préstamos, ¿no? De ahí nacieron los primeros banqueros. Claro, Luis Gutiérrez, muy bien, muy bien. Y bueno, Aristóteles da una definición muy primitiva de lo que es dinero, pero mira, mira qué tal preocupación de Aristóteles, ¿no? ¿Qué tal preocupación de Aristóteles que ya está hablando del valor, está hablando de los bienes, está hablando de la riqueza? O sea, Aristóteles, mi respeto, ¿no? Has contribuido casi a muchas cosas, por favor, confirma si está metido en otras ciencias, ¿ya? ¿Y cómo define Aristóteles al dinero como un medio de pago y reserva de valor? ¿No? Una definición primitiva sí, pero que hoy en día diríamos que es la matriz del dinero, ¿no? Porque hoy en día el dinero es un activo financiero que cumple las funciones de medio de pago, reserva de valor y unidad de cuenta. Tampoco, mira, esa definición del BCR no está muy lejana a la definición de Aristóteles, ¿no? Aristóteles rechazaba la crematística, ¿por qué? Porque te distraía. ¿Cómo que te distraía, profe? Claro, lo que pasa es que el buscar incrementar tu dinero, tu riqueza, es al final un proceso que vas a
que va a hacer distraerte de la filosofía, por ejemplo, de la política, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Víctor Cóndor, oye, a mí me encantaría, una vez un alumno me preguntó, profesor, ¿usted le gustaría seguir estudiando? Claro que sí, me encantaría seguir estudiando, me encantaría, profe, a su edad, sí, me encantaría llevar derecho, me encantaría entrar en ciencia política, pero no puedo, pues no puedo, y porque todo mi tiempo me preocupo en trabajar desde la mañana, tarde y la noche. O sea, algunas veces salgo muy temprano, casi oscuro, y regreso a la noche, y la verdad, muchas veces ni veo mi calle. Entonces, te pregunto, en la labor de conseguir dinero, te distrae muchísimo en tu vida, ¿sí o no? Claro, y así he estado 25 años de mi vida, ¿me entiendes? 25 años de mi vida en este mismo proceso. Bien, un cuarto de siglo, sí, metido en esto, ¿no? Imagínate, ¿cuánto tiempo estará tu papá? ¿Cuánto tiempo ha estado tu mamá? Pregúntale, pues, ¿cuánto tiempo ha estado? Ya, todo por 6.000 soles. No, 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 por 6.000 muy poco, muy poco. Bien, no se cansa, dice Leonardo. Claro que sí, me canso. Ya va a llegar un momento en que diga, ya, pues hasta aquí nomás llegué, ¿ya? Y ahora quiero gozar de mi vejez, pero ya, pues mi juventud ya se fue. Bien, la crematística es rechazada por Aristóteles, la considera que el dinero es estéril. Condena la usura, ya, sí, el mejor momento que fui muy feliz, o sea, no hacía nada, era cuando tenía tu edad. Claro, yo también tuve mi época de vago. Claro, solamente lo único que hacía era estudiar. Qué lindo, ¿no? Bien, condena la usura, obtención del dinero a partir del dinero, ¿no? Los usureros. ¿Quién iba a pensar que algo tan condenable en el siglo IV a.C., desde el siglo XIX se vuelva la expresión más pura del capitalismo financiero? Terrible, ¿no? Bien, incluso hoy en día la usura es penada. Profesor, pero ¿por qué los bancos no son penados? Porque ellos sí están autorizados por el Congreso para cobrar mayor tasa de interés que la tasa de interés referencial. En cambio, a ver, tú ponte a prestar dinero mayor a la tasa de interés referencial, cobra 98% como una tarjeta. No, por favor, usurero, denunciado. Claro, a eso me refiero, Cristian. Esa es otra pregunta que siempre me hacen los alumnos. ¿Por qué una persona no puede prestar a la misma tasa de interés que un banco? Bien, la adquisición natural. ¿Cómo se obtiene la riqueza? Recuerda esa vieja frase, no sé si has escuchado, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, entonces, en todo caso, aquí hay que sudar. Si yo no veo que alguien se esfuerza, no, pues este no se merece dinero. No, 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 tienes que sacarte la miércoles. Ahí sí recién te veo, estás trabajando, ¿no? La adquisición natural. Pero no, pues si no te veo, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, me puse a vender unos folletos que yo había publicado y caramba, me salió tanta plata que me sentí mal. Dije, tanto dinero he podido ganar y no he citado, no me he parado, no he hablado, no he gastado mi garganta. Me sentí mal conmigo mismo. Qué raro, ¿no? Raro, conseguir dinero, ¿ya? Sin esforzarme, no sé, me sentí mal. No, pero yo tengo que sudar, cansarme, 11 horas hablando. Me sentí mal. Claro, no era una forma natural, ¿no? Igual dice Aristóteles, el comercio es antinatura. El comercio no es natural, ¿ya? La adquisición de dinero, o sea, la crematística, por ello. El trueque, ¿te acuerdas? El intercambio directo de mercancías y la otra forma condenable que era la usura. Bueno, aquí sí ya nos hemos demorado, creo como 4 minutos, Aristóteles, ya basta, ya déjanos. Defiende la propiedad privada, contrario a lo que decía pues Platón, su maestro. Bueno, aquí una pequeña pregunta que por ahí me hicieron si es que Aristóteles está a favor o no del esclavismo. Pero justamente hace un momento yo te dije que el esclavismo era la base del desarrollo educativo de un filósofo. Vamos a extraer un pequeño fragmento de La Política, libro de Aristóteles, obra de Aristóteles. El saber emplear a los esclavos constituye una ciencia. ¡Wow! ¡Qué alucinante! Una ciencia. No por poseer al esclavo, sino porque hay que saber servirse de él.
Esta consiste en saber mandar lo que los esclavos deben hacer. Tienes que saber bien qué les vas a mandar para poder dedicarse, el hombre libre, el amo, a la vida política o a la filosofía. ¿Ok? Muy bien. Ahí está la administración de esclavos. O sea, ¿qué sería eso? Ya está. Y ahora nos vamos a la Edad Media. Profe, ¿qué tan rápido nos hemos dado un salto de 1000 años? Sí, porque te diré que fuera del pensamiento de Aristóteles nadie más dio un aporte, digamos, diferente a lo que ya se conocía. Y ahora nos vamos a la Edad Media, ¿no? Recuerda que la Edad Media se caracterizaba por la intervención de la Iglesia, ¿no? Es más, era el mayor terrateniente, el dueño de tierras, ya el clero era en este caso, parte de ese tipo de dirección que tenían estos medios de producción, que era la tierra, ¿no? Bien, vamos con los escolásticos. A ver, por favor, filósofos, estudiantes que van a filosofía, no sé, por ahí habrá alguno. Eran monjes que se dedicaron al trabajo de ajustar los textos bíblicos a la enseñanza de Aristóteles. Oye, no puede ser que Aristóteles dé tantos aportes y es solo un ser humano. Y Dios, de paz, Dios es el ser sublime, el todopoderoso. ¿Cómo es posible que las palabras de Aristóteles contengan más verdades que la Biblia? Entonces ahí aparecen los escolásticos que tenían que buscar la conciliación, tenían que buscar la relación entre el pensamiento de Aristóteles con la Biblia. ¿Ok? Entonces ahí entra este personaje como... mira, incluso leíste estas frases que están acá. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece? ¿Mm? Profe, es una copia pirata. Claro, es piratería, profe. Claro, esto más de Aquino, ¿correcto? Ahora, profe, entonces, ¿por qué estamos haciendo a Tomás de Aquino si se supone que es lo mismo? Ah, por algo llamado precio justo. ¿Qué era el precio justo? O justiprecio. Están encerrados. El precio justo es el que se caracterizaba por el que se cubrían los costos de trabajo. Profe, siento, me vibre el cuerpo. ¿Eso no es acaso la teoría del valor? ¿Eso no es acaso la teoría del valor? Claro. Luis, tú concéntrate en las palabras. ¿Qué estás pensando ahí? Ya. El justiprecio en este caso, ya, es aquel que cubría los costos de trabajo. Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Yo sé que ustedes son rápidos y una lo van a entender. Si 3 horas de trabajo de un carpintero equivale a 100 monedas y las 100 y el trabajo de una mesa equivale a 3 horas de trabajo de un carpintero, por favor, ¿me podrías decir cuál debe ser el precio justo de una mesa? ¿Cuál es el precio justo de una mesa? A ver. Claro, exacto. Entonces ya teníamos los precios, digamos, adecuados, justos para cobrar. Muy bien. Hoy en día se hace eso. Hoy en día, pues, un PlayStation que vale $2,000 o $1,800, en donde lo fabrica una máquina que en solo 30 segundos ya hace un PlayStation. Muy bien. Aquino tuvo gran influencia aristotélica, ¿ya? Y obviamente que la iglesia
no permitió ya que se desarrolle más la ciencia económica. Punto, señores, se acabó. Se acabó. Empezamos con la doctrina mercantilista. ¿Qué tal? 1500 en un par de minutos. ¿Qué dices? Ya. Vamos ahora al siglo XVI al XVIII. El mercantilismo fue la doctrina económica del absolutismo monárquico. Mátate de la risa. ¿Qué cosa es un absolutismo monárquico? A ver. Yo sé que eres el bravo de historia. ¿Quién es tu profe de historia universal? Ah, ahí está, mire. Entonces, él te habrá enseñado sobre el absolutismo monárquico. Exacto, el control lo tenía el rey, el rey. Correcto, el poder absoluto. Qué bonito, Jesús. Muy bien, muy bien. Listo. A ver, ¿qué contexto histórico se maneja ahí? Claro, el surgimiento de las monarquías europeas y las grandes conquistas, ¿no? Cuando hablo de grandes conquistas, ¿son las grandes conquistas de Fidel? No, pues ya sabemos de qué conquista estamos hablando. Bien, continuamos. Y aquí tenemos un aporte interesante de los mercantilistas. Los mercantilistas, hola Alonsito, ¿cómo estás, hijo? Tenías que estar presente, hoy es la despedida, hoy nos vamos. Hoy es el intercambio de separatas. Bien, el origen de la riqueza estaba en el comercio exterior. La riqueza, ¿cuál era la riqueza para los mercantilistas, por favor? A ver, ¿alguien me ayuda? Los metales preciosos, ¿no? ¿El oro y qué? El oro y la plata. Muy bien. Por favor, te voy a contar. Me acuerdo que hace muchísimos años, te estoy hablando de más de 20 años atrás, nos llamaron unos profes para hacer un solucionario en televisión nacional. El canal era Uranio 15, ¿de acuerdo? Eso solamente lo sabe tu papá y tu mamá. Sí, íbamos a hacer el solucionario de la televisión, en televisión, ¿te imaginas? Entonces, solamente podía salir un profesor y había un profesor mayor en ese caso. Yo era chibolito, ¿te imaginas, Víctor? Un poco el chibolito, ¿no? Unos 26 añitos, chiquillo. Entonces yo le digo, profe, por respeto, usted vaya, ¿no? Entonces el profesor mayor dijo, ya, yo mismo lo resuelvo, dijo, yo mismo soy. Ya, entonces el profe entra a nivel nacional, en canal nacional, y le dice la pregunta de San Marcos. Según los mercantilistas, las características para el incremento de la riqueza es tener, marca la clave, por favor, y el profesor marca peso. Yo en ese momento le hice una seña desde lejos y le dije, profe, no, ¿qué? Profe, está loco el chibolo. Ya, muchacho, beso, marcaste beso, ingresaste. Y ya, yo le dije, profe, disculpe, pero no es beso. No, como que no va a ser beso, no molestes. Profe, se fue, ¿no? Molesto porque le llamé la atención, ¿no? Le dije, no, chibolo, va a estar ahí. Y igual que tú, te has equivocado en mancha, ¿cómo va a ser beso?
Ya pareces ese viejito. ¿Y por qué no? Mira, primer argumento, ¿por qué no es la clave? Vamos a la sintaxis y a la semántica. Dice, para el incremento de la riqueza es tener mayor tenencia. ¿Cómo es tener mayor tenencia? Explícame. Poderío. Bueno, como no me puedes explicar, entonces vayamos a la parte interpretativa, habilidad verbal. Las características para el incremento. Te están preguntando, ¿cuál es la riqueza de los mercantilistas? ¿O te están preguntando, cuál es la causa para que la riqueza en el mercantilismo se incremente? Ah, dice Junior. Ah, dice Fidel. Entonces, la causa para que se dé el incremento de la riqueza es la balanza comercial positiva. ¿Por qué? Porque tú al hablar de balanza comercial positiva, por favor, dímelo, dices que las exportaciones son mayores que las importaciones. ¿Ya? ¿Cómo es eso, profe? No entiendo. Ya. Cuando uno exporta, imagínate un país europeo comienza a exportar, salen mercancías del país. ¿Y qué ingresan? No me vas a decir ingreso de divisas. No creo que tu cerebro me diga ingreso de divisas. No creo, no me atrevo a leer el chat todavía. Recuerda que en el siglo XVI no habían divisas. Pues. La moneda que se utilizaba para el comercio exterior era la moneda buena. En palabras de Gresham, ¿te acuerdas? La mala moneda desplaza a la buena. ¿O no? Claro, según Gresham, ¿cuál es la moneda que se usaba para el comercio interno? Para el comercio diario. La mala. ¿Y cuál es la moneda que se utilizaba para el comercio exterior? Habla. La buena. Entonces te pregunto, cuando un país europeo en el siglo XVII en Europa exportaba, ¿qué entraba a ese país? ¿Divisas? No. Entraba oro. Entraba plata. En cambio, tú lo que querías que las importaciones, pregunta, sean menores, porque las importaciones, ¿qué ocurre? Las importaciones, ¿qué pasa? Las importaciones hacen que el oro se vaya. Entonces, ¿tú qué querías? Querías que ingrese más oro que la cantidad que sale. ¿Ok? Profesor, pero una pregunta. Yo marqué enano, profesor. Estoy seguro, doy mi vacante por enano. A ver, vamos a tratar de entender tu razonamiento. Si tú me dices que es enano, enano es protección del mercado interno. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la protección del mercado interno? Vamos a aplicar altos aranceles, provecho. Vamos a aplicar altos almojarifazgos. ¿Para qué? ¿Para qué? Claro, para que reducir las importaciones y con la reducción de las importaciones, ¿qué ocurre? Alonso, respóndeme por favor. ¿Qué ocurre con la reducción de las importaciones? No me hables de industria nacional, no, sino la cantidad de oro no sería en gran cantidad, ¿sí o no? Claro, disminuye la cantidad de oro que se va. Pero la pregunta, ¿qué cosa es? La pregunta dice,
cómo aumenta la cantidad de oro que ingresa, no cómo disminuyo la cantidad de oro que se va. No sé si alguien me entendió. A ver. Sí, entendió, profe. Alonso, Diego, Mirko. Otra vez, ¿ah? La E dice cómo disminuyo la cantidad de dólares que se va. Pero la pregunta me dice cómo hago que aumente la cantidad de oro que entra. Y esa sería Casa. Porque Casa, al decir balanza comercial positiva, estoy incrementando la cantidad de oro que entra con respecto a la que sale. Por lo tanto, el saldo es positivo y con un saldo positivo se incrementa el oro que hay en nuestro país. Bueno, en ese país, perdón. En ese país. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la pregunta? Buena pregunta, Sean. Bonita, ¿no? Bonita, claro. Hay preguntas muy bonitas. De verdad, yo no sé qué me ha pasado, que ahora para mí bonitas son las preguntas. Ya he cambiado mi vida. Entonces, las preguntas son muy bonitas. Excelente. Claro, pero ¿qué puedo hacer, Mauro? Siempre va a haber eso. Y algún día no puedo tirar la piedra. Algún día me volveré un profesor anciano, viejo, que no quiere escuchar a nadie, que se mate, dice, no me interesa ningún profesor. No, pero hay que entender que todo es un ciclo. Algún día Víctor Cóndor dejará de dictar y pasará pues a entrar tal vez un nuevo profesor de economía, un joven, tal vez sea David, tal vez sea Mauro, Fidel, Alonso, en sus comienzos, un par de dictadas de economía, y bueno, hay que, Cristian, ¿no? Hay que dar la luz, ¿no? Ahí está. Elvis, por favor, nadie está haciendo ningún comentario contra ti para que digas eso, por favor. Muy bien. Sí, Alonso. Gracias, Alonso. Alonso siempre tiene sus puntos sobre las IES, ¿no? Caramba, Jesucito, muchas gracias. Gracias por haberme decirme esas cosas, me emociono, me emociono. Mi autoestima es muy alto, te diré, ya, de verdad, pero llego a mi casa y se cae porque tengo que hacer muchas cosas. Ya, a ver. Lo he dicho, Rolito. Bien, vamos a continuar. Gracias, gracias, David. Ya me lo han dicho muchas veces. Ya, continuamos. Que todavía estamos por el siglo XVII. Mira que empezamos con el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Ya llegamos. Tenemos que llegar hasta 1970. Ahí terminamos. Bien, entonces, te pregunto, si tú le dices a tu amiga que tiene su iPhone 13 Pro Max, maneja su auto propio, ¿ya? Y utiliza el perfume más caro y tiene una cartera Givenchy, ¿esa es su riqueza o es el origen de su riqueza? No, es su riqueza, ¿no? Y el origen de su riqueza no lo sabemos. Entonces, a partir de ahora, yo te voy a hacer esta pregunta. Esta escuela económica, ¿cuál es su riqueza? Y la siguiente pregunta será, ¿cuál es el origen de su riqueza? ¿Estamos? ¿Sí? Profe, no entiendo, ¿cómo el origen de su riqueza? O sea, ¿qué hizo para tener eso? ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, a ver, empiezo. Riqueza para los mercantilistas. Riqueza para los mercantilistas. Oro y plata. Origen de la riqueza de los mercantilistas. Origen de la riqueza de los mercantilistas. Comercio exterior, correcto. Pero un poquito sé más específico. Poquito más, un poquitito más. Que la exportación sea mayor que la importación.
Bien, bien. Bueno, ya lo demás, que era el proteccionismo, Alonso lo explicó muy bien, el incremento de los aranceles, pero para que no se vayan el oro y la plata, ¿no? ¿El gobierno intervenía o no intervenía? Sí, a través de los monopolios. Se recomendaba, como ya sabemos, la balanza comercial favorable. A ver, voy a ser un poquito cruel. Esta es una pregunta un poquito más fuerte. Cuando yo digo balanza comercial favorable, me estoy refiriendo a los bienes, a los servicios o a los bienes y servicios. A los bienes, a los servicios o a los bienes y servicios. Y la respuesta es, ¿cómo se han podido olvidar la clase de balanza de pagos tan rápido? Solo pasó un mes y ya te olvidaste. ¿Cómo es posible? Chicos, ¿qué pasará el repaso? Bueno, el repaso te voy adelantando. Vamos a hacer los 4 primeros temas, chicos. ¿Ah? Te espero un repaso. Vamos a hacer economía, vamos a hacer división de la economía, necesidades y bienes. Te espero. Mira, necesidades que está viniendo como loco está viniendo necesidades. Bienes, división y economía, por favor, ¿ya? Listo, los espero, tanto presencial como virtual. Me han dado a mí las aulas, así que sí o sí te espero. Intensivo, ese sí no lo conozco, ese ciclo creo que no lo he visto. Ya. También estaré en el vivo de Bones, por si acaso. Sí, también. Tanto economía como cívica. También, lo que pasa es que me demoro porque están comprando una cámara muy grande para que yo pueda entrar en ese espacio. Tranquilos, tranquilos. Muy bien. Entonces, la balanza comercial no son bienes y servicios. ¿Qué es la balanza comercial? Solamente son bienes, nada más, no bienes y servicios. Bien, seguimos. Hay otra balanza de servicios, por si acaso. Tenemos los llamados Estados-Nación, ¿no? Estados-Nación. A ver, representantes del mercantilismo. Este francés, sí, yo sé que lo estás viendo hace rato, mira cómo te mira. Es el famoso Antoine de Montcretien o Montcretien. Famoso porque se le agrega la palabra, ¿qué palabra es? La palabra política. Fue el primero que le agregó la palabra política a la economía. ¿Ya? Claro, considerando que la economía, no te olvides, sea del Estado, de toda la nación. ¿Listo? Bien, continúo. Después tengo a Mu. Bueno, aquí se hablaba de diferentes nombres que tiene el mercantilismo. Tenemos el mercantilismo en Inglaterra, el bullonismo en España, el colbertismo en Francia, y quedó chico. ¿Falta quién? El cameralismo, lo voy a poner en el chat, por favor, en Alemania y Portugal. En Alemania y Portugal. No te olvides, por favor, que en cuestión de representantes todavía no tenemos escuela, ¿ya? Bien, y ahí lo dejamos. Vamos un salto a la siguiente escuela, la escuela fisiocrática. La escuela fisiocrática, en primer lugar, cambia la consideración de riqueza. ¿Ya? Y menciona que la riqueza no está en los metales preciosos, sino en dónde está, en la tierra. Exacto.
su teoría es opuesta al mercantilismo. Vamos a ver varios. Bien, puedo ponerte una pregunta con trampa para que vuelvas a caer, Alonso, Yamile, Mirko, para que vuelvan a caer, ¿les parece? No, Ya, no, profesor, esta vez no me voy a dejar. Ya, Profe, allá me va. gusta caerme y levantarme, profe. ¿Cuál era la riqueza? Primero me pones la riqueza para los fisiócratas y después me dices cuál era el origen de la riqueza. Ya, esta vez te voy a dar algunos segundos. ¿Cuál era la riqueza? Y después colocas cuál es el origen de la riqueza. Cuando me vas a responder el origen de la riqueza, no me pongas cosas raras. Origen de la riqueza, dime la actividad económica. Bien, David me dice que la riqueza era la tierra y el origen era el comercio. Y la respuesta es, la riqueza es la tierra fértil. No vayas a pensar otra cosa. Profe, por mi casa hay tierra como miércoles. No. De esa tierra no estamos hablando. Hablamos de la tierra que permite que sembrado. Claro, de la tierra en donde puedes sembrar tus semillas y generar la producción de alimentos. Correcto. Pero ¿quién es el que tiene la habilidad de hacer que esa tierra produzca más? ¿Qué actividad económica estará concentrada en eso? Y es la agricultura, correcto. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir? Que la agricultura es la actividad económica que genera riqueza. Y la riqueza viene a ser la tierra. Los alimentos que genera la tierra se le va a llamar el producto neto. Sí. El producto neto. ¿Ya? Continuamos. Sostiene que la riqueza del país no se basa en la acumulación de metales preciosos, sino en el mayor aprovechamiento de la tierra. Planeamientos, liberalismo económico, totalmente contrario a lo que nosotros entendemos en el mercantilismo, ¿sí o no? Porque en el mercantilismo había intervencionismo, pero en la fisiocracia habrá lo contrario. Profesor, ¿y cómo sabe que es lo contrario? ¿Por qué hay liberalismo? Porque hay libertad de producción y libertad de ingreso. ¿Qué? ¿Cómo que libertad de producción? Libertad de producción significa que el gobierno no se debe meter en qué actividad económica las personas desean elegir. Y libertad de ingreso significa que ya no pongas almojarifazos para que el producto sea más caro. Libera eso. ¿Ok? Sigo. Claro, y eso es lo que más adelante se llamó el laissez-faire, laissez-passer. Por favor, disculpa mi francés está un poco oxidado. ¿Qué significa dejar hacer, dejar pasar? ¿Ya? Dejar hacer, dejar pasar. Y dejar hacer, dejar pasar es dejar producir y dejar pasar, dejar que se importen los productos. Alonso me hace una pregunta que dice, ¿se puede ser 100% liberal
en el 2022? ¿Qué pasaría si fomenta un Estado débil en el Perú? Alonso, mi estimado Alonso, existen extremos y puntos medios. En un extremo, el Estado interviene en todo. A eso se llama economía planificada y dirigida. En el otro extremo, Alonso, se llamaría economía de libre mercado, en donde el gobierno solamente es gobierno gendarme, es gobierno fiscalizador y cuidador de la delincuencia, de los delitos, pero que no se mete en nada la economía. Incluso podríamos decir que si hubiera desempleo, el Estado no tiene por qué meterse, ya que al ser una economía de libre mercado, el empleo se debe ajustar por las leyes de oferta y demanda. El Estado no tiene por qué meterse. Y un punto intermedio sería la combinación de la economía de libre mercado, mi estimado Alonso, y obviamente la economía dirigida, es decir, participación del mercado y participación del Estado. Y ese es el Perú. Una de sus economías mixtas que tiene el Perú es la economía social de mercado, en donde el Perú permite que el mercado determine los precios, pero ante la necesidad de donaciones, subsidios, subvenciones hacia la población y de las más vulnerables, los pobres y los extremadamente pobres, pues ahí intervendrá el Estado. Espero que tu pregunta haya sido resuelta, mi estimado Alonso. No te olvides, extremo, economía dirigida, planificada. Otro extremo, economía libre mercado. En medio, economía mixta o economía social de mercado como la que vive el Perú. ¿Ok, Alonso? Ya, déjame regresar, por favor, porque me has llevado a otro lado y no quiero también que los alumnos se vayan tan lejos. Regresemos, regresa. Listo. Continuamos. ¿Cómo le dicen a la escuela fisiocrática? Repito, ¿cómo le dicen a la escuela fisiocrática? Le dicen la escuela del orden natural. ¿Ya? Del orden natural. ¿Ya? Bien, claro. Fisis, naturaleza, kratos, gobierno. La economía de la naturaleza. Bien. Ahora, vamos a hablar de los representantes. En cuestión de representantes tenemos a Francois Kessler, o también llamado Francisco Kessler. ¿Ya? Kessler ya crea ¿qué cosa? Kessler ya crea escuela, claro. O sea, ya comienza a tener seguidores. Pregunta. Kessler hace una obra, ¿te acuerdas? La famosa tabla económica. Claro, la famosa tabla económica. En esa tabla económica, ¿a quién encontramos? A que la economía se divide en clases sociales. Una clase productiva y otra clase estéril. Pregunta, ¿quién era la clase productiva? Por favor, ¿me ayudas? ¿Quién era la clase productiva? Bien, ahí está. La clase productiva venía a ser los campesinos. Correcto, los campesinos. Los campesinos. La clase productiva son los campesinos. La clase productiva. En cambio, la clase estéril, ayúdame por favor, la clase estéril, ¿serían quiénes?
los comerciantes, artesanos y ceramistas. Los comerciantes, artesanos y ceramistas. ¿Ok? Profe, y los terratenientes ya eran los dueños del capital, ya lo colocaban en el saco con los campesinos, era una clase útil pero innecesaria, ya útil pero innecesaria. Más o menos para que te acuerdes de esto vamos a crear una mnemotecnia, pero una mnemotecnia a mi estilo. Ahí va. Por ejemplo, yo te digo, imagínate que quieres vender quequitos, cupcakes quieres vender. A ver, vamos a ver. Pero tú no sabes preparar nada, ni el agua hierves. Entonces dices, mamá, tú prepáralos, por favor, para yo venderlos en mi academia Bonix. Entonces tu mamá, que tanto te ama, te dice, está bien, hijito, me amaneceré, pero prepararé unos 50 quequitos. ¿Ok? En ese momento tú dices, excelente, mamá, empieza. No, hijo, no puedo porque para hacer estos quequitos de arándanos requiero por lo menos una cantidad fuerte para comprar los arándanos, la harina, el chocolate, etc. En ese momento los dos están desesperados y llega papá y dice, está bien, yo voy a poner. ¿Cuánto hay que poner? Y papá saca su billetera y pone el dinero y inmediatamente la mamá se queda hasta las 4 de la mañana preparando y te los entrega a las 7, tú vas corriendo a Bonex y comienzas a vender. Regresas a casa emocionado con el dinero y le dices, mamá, papá, mira todo el dinero que tengo. Y mamá te queda mirando junto con papá y te dice, tenemos. Pregunta, si vamos a repartir el dinero entre las personas que han participado en la producción, ¿me podrías decir quién debería cobrar o tener una mayor parte en la repartición? Vamos, sácalo por lógica. ¿Quién debería tener la mayor parte en la producción? A ver. ¿Lo debería tener quién? La madre, porque es la que se sacó la miércoles produciendo. Y después, ¿quién debería tener? El que puso el dinero, correcto. El que puso el dinero. ¿Y quién debería tener menos? El que no produjo nada y solo se dedicó a vender. ¿Quién? El hijo. Misma lógica maneja aquí. ¿Quién es la clase productiva y debe recibir más? Los campesinos. ¿Quién también debe recibir? El hacendado dueño de la tierra. Y en cambio, el que solo se dedicó al comercio debe recibir menos, ya que es una clase que no produce, es serio. Y así lo repartes. Mi estimado David Morán, esta va para ti. Respóndeme. ¿Tú crees que esta forma de dividir la riqueza es la que tenemos hoy en día? Hoy en día se reparte la riqueza así. El que más se esfuerza es el que más tiene. Listo, continuamos. Listo. David, por favor. Tranquilo. Cuidado. Vamos a la fisiocracia. En la fisiocracia, gracias Valeria. Valeria, me has mandado un mensaje personal. Tú sabes que está prohibido. Oscar lo debe mal. Mándalo en público. O si no, ya, caballero. Gurnay es el autor de la frase dejar hacer, dejar pasar. ¿Ya? Turgot es el creador de la ley de rendimientos decrecientes de la tierra, en donde si tú agregas a un campesino más, ese campesino, si bien es cierto, va a contribuir con tu producción, va a llegar un momento en que el campesino deje de producir tanto. ¿Ya?
Profe, eso me parece a la ley de rendimientos decrecientes de David Ricardo. Claro, David Ricardo, ¿dónde crees que la sacó? De Turbo. Chicos, basta, basta ya. Ya, se acabó el tiempo, se acabó. Cortamos, cortamos. Adiós. Vamos ahora con los clásicos. ¿Qué cambios hubo en el mundo para que aparecieran los clásicos? Revolución Eso me Francesa. gusta, dice Luis. ¿Qué cambios ocurrieron en el mundo? ¿Ya? No, mi estimado David, no te olvides que el liberalismo no es una doctrina económica. ¿Ya? El liberalismo puedo decir que es una forma, ya, vamos a ponerle un modelo económico que se aplicó en la escuela fisiocrática, también se aplicó en la escuela clásica, se aplicó en la escuela neoclásica y se modificó en la escuela monetarista. Ten cuidado, por favor. ¿Ya? Muy bien, regresamos. La doctrina, correcto, muy bien Alonso, gracias, muy bien Luis. La Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos y obviamente la Revolución Industrial cambió la forma de ver la economía, ¿no? Una pregunta, ¿la producción se mantuvo constante o se tuvo que acelerar? Acelerada, profe. Claro, la aceleración de la producción motivó la revolución industrial. Y gracias a que la liberté, fraternidad, ya todo eso de la Revolución Francesa, pregunta, ¿vamos a seguir dejando que el gobierno intervenga en la economía? Obvio que no. Muy bien. La Revolución Industrial y la Revolución Francesa constituye el fin de la sociedad feudo-medieval y el origen del capitalismo. ¿Ya? Correcto. Un ratito, pero el capitalismo ya existía. A ver, tu conocimiento de quinto, ¿ya? El mercantilismo es una forma de capitalismo, ¿sí o no? ¿Qué forma de capitalismo es? Dame la primera fase. La Primitiva. primera fase del capitalismo es el capitalismo comercial. Y esa es la primera etapa del capitalismo. Después viene esta que estás viendo en la pantalla, que es la segunda fase del capitalismo, que es el capitalismo industrial. Después vendrá el capitalismo bancario y finalmente el capitalismo financiero que hasta hoy conocemos. Muy bien, la libertad económica se desarrolló. La fuente de la riqueza está por el trabajo. Un ratito, acá me voy a detener. ¿Qué cosa era la riqueza para los clásicos? La riqueza era la maquinaria. La riqueza era la herramienta. Por favor, dime todo eso en una sola palabra. La riqueza era el capital, o sea, todo aquel recurso que te permitía producir. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos hacer fabricar más herramientas, más equipos, más utensilios, más capital? ¿Qué tenemos que hacer? En industria fabricarlos, ¿no? ¿Y cuál era el elemento más barato hasta ese momento? ¿Cuál era el elemento más barato hasta ese momento? Un elemento que resultaba demasiado barato. El trabajo, correcto. ¿Y por qué los obreros cobraban tan poco? ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII el obrero cobraba muy poquito. Algunas razones. Primero, la excesiva cantidad. Profesor, su micro. No le escuchamos, profesor. Denos una señal, por favor. Profe. Statiza en Movistar. Yo que justo iba a venir hoy día a Bonex. Estábamos teniendo buen ritmo ya. ¿Qué se ha hecho, Alonso? Creo que sí se Por fue. fin estamos avanzando rápido.
Sí, ¿no? Como que entró Alonso y Disculpen chicos, jalaron el cable de internet, perdón, jalaron el cable de internet por ahí. ¿Profe tiene gatos? Y si afuera pasó un pequeño accidente. No, alguien jaló el cable, ya lo volví a conectar. Oscar, ¿qué tiene que ver acá? Estoy gracioso. Ya está. Ya, seguimos. Bien, entonces, como te decía, ¿no? Sobrepoblación, muchos desempleados, analfabetos, muy pocos trabajadores. ¿Habían derechos laborales? No, profe. ¿Derechos laborales? Nada, profe. Nada, no existían, todavía no era la época. ¿Qué más? No existía descanso, profe. No existía 8 horas de descanso. Claro. 18 Mira, horas de labor. eran los que más producían y sin embargo eran los más baratos. Eran los que más producían y eran los más baratos. Entonces te pregunto, ¿quién era el origen? Si la riqueza era el capital, ¿quién era el origen de la riqueza? Explotación. Si la riqueza era el capital, ¿quién era el origen de la riqueza? El trabajo. Buena, mis chicos, buena. Mira que ya estamos teniendo varios. La industria sustituye a la agricultura, se defiende el libre mercado, rechazan la intervención estatal, consideran que la mecánica del mercado, la oferta y la demanda regulan la actividad económica. ¿Ok? Listo. Bien, vamos a representantes. Adam Smith. Aportes de Adam Smith, por favor. Aportes de Adam Smith. La mano invisible. La mano invisible y la división del trabajo. Comienzo primero con la mano invisible. La mano invisible, el interés propio, el egoísmo, debe dejarse en libertad para conseguir el provecho individual y el bien común. Cada uno de nosotros actúa motivado por una mano invisible. Profesor, ¿por qué mano invisible? ¿Por qué no pie invisible? ¿Por qué no cabeza invisible? Rodillazo invisible. ¿Por qué mano? Porque la mano se entiende que es la parte de nuestro cuerpo que empuja. Entonces, ese impulso es a través de una mano. Invisible porque no se ve. Por lo tanto, ¿qué impulso que no se ve hace que tu papá se levanta cada mañana? ¿Qué impulso que no se ve hace que tú te levantes todas las mañanas? ¿Qué hace que Víctor Cóndor, que quiere dormir más, quiere quedarse hasta tarde, tenga que levantarse a las 6 de la mañana? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Cada uno tiene un interés particular. Tú me estás colocando lo que tú crees, ¿correcto? Luis tiene una mano invisible que lo para levantando las mañanas. Fidel también. ¿Me entiendes? Cada uno tiene su propio... ya pues, chicos, es una metáfora. ¿Qué estás hablando? Es una metáfora. ¿Sabes qué es una metáfora, no? Ya. Entonces... No, profe, yo jalé el litro. Tanto Luis como Fidel, como David, ya, todos tienen una mano que los impulsa a levantarse, es la mano invisible. ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué? Por el egoísmo. Yo te hago una pregunta. Ese que tú consideras tu amigo que está en el salón, tu brother, tu pata, ¿tú crees que va a pensar en ti? No, el egoísmo es el acto más humano que existe, ¿ya? Pregunta, entre el ingreso de él y el ingreso tuyo, ¿qué va a preferir? Siempre va a preferir, ¿qué cosa? El ingreso de él. Todos actuamos a un nivel egoísta. Es más, si a alguien yo le cuento, oye, ¿sabes qué? Me ha aumentado 1.000 soles más para venir a Bonex un día más. ¿Tú crees que alguien va a decir, qué bien, Víctor, véelo, lo hará? Que... Nadie. Y mentalmente, ¿qué estará pensando? ¿Y a mí por qué no me ha aumentado? Y yo necesito también. Yo quiero mi dinero. ¿Por qué a mí no me dan también? Ya. Y es porque el egoísmo es un acto humano. ¿Ya? Entonces, pregunto, no hay que ser envidioso, ¿no? Pues eso nadie lo dice.
Nadie lo dice. Acá dice que el egoísmo es buscar lo mejor para ti. Y yo te demuestro que eres egoísta. ¿O acaso no quieres que se desarrolle tu familia? Primero tu familia, después los demás. Egoísmo. Bien, entonces, si cada uno actúa por nuestros intereses egoístas, necesitamos al gobierno que nos diga, oye, haz esto, haz lo otro, haz aquello. ¿Necesitamos al gobierno? No, porque ni que fuéramos idiotas. Nosotros nos damos cuenta qué es lo que tenemos que hacer para cambiar nuestra realidad. Entonces, nuestro interés personal motivado por el egoísmo conducirá a un bienestar social. Y gracias a ese interés particular de Víctor Cóndor, de Oscar, del dueño de la academia, gracias a ese interés particular, dime, ¿hoy estás teniendo una clase, sí o no? Claro, gracias a él hoy tienes una clase, porque todos han actuado buscando sus intereses ¿qué? Particulares. Entonces, chicos, la mano invisible, ¿mueve o no mueve? ¿Es el motor o no es el motor de la economía? ¿No? Todos actúan por eso, ¿sí o no? Ya, esa es la metáfora de nuestro estimado Adam Smith. Después tenemos la división del trabajo. Pregunta, ¿qué viene a ser la división del trabajo? La división del trabajo viene a ser la especialización. ¿Qué significa eso? Que yo voy a buscar la actividad económica, voy a repetirla, hacerla una y otra y otra y otra y otra y otra vez. ¿Para qué? Para que mi capacidad de producir sea más rápida, tenga menor esfuerzo, etc. Bien, ahora hablemos de David Ricardo. ¡Wow! Este señor ya tiene un montón de aportes, ¿no? Entre ellos, el más importante es la teoría de las ventajas comparativas. Claro, en donde te acuerdas que decía, eso lo vimos hace 2 meses, la ventaja comparativa era cuando tú buscabas producir y exportar aquel producto que te salga más barato, ¿no? Producir. Mientras que, ¿qué producto deberías importar? ¿Qué producto tienes que importar? Bueno, el producto que vas a importar es aquel que te sale muy caro producir. Claro. Robert Malthus nos habla sobre la teoría poblacional. La sugerencia de que se reduzca la explosión demográfica. Malthus, ahí está, la población crece en progresión geométrica, mientras que los alimentos en progresión aritmética. De ahí tenemos a Jean-Baptiste Say, toda oferta crea su propia demanda. Gracias a él estamos hablando de qué, de la igualdad entre oferta y demanda. Una preguntita de examen de admisión. A ver, déjame revisarla, por favor, ya que estamos todos juntos. Mira, dice el ajuste automático entre la oferta y la demanda para observar los desequilibrios. ¿Qué escuela económica la propone? La gran mayoría, ¿qué crees que marcó en ese examen de admisión? Todos pensaron, ajuste automático entre oferta y demanda, dijeron la oferta y la demanda, lo intersecto en el primer cuadrante del plano cartesiano, me da un punto de equilibrio, que es un precio y una cantidad de equilibrio. Entonces, esos son los neoclásicos, que son los reyes de la matemática. ¿Ya? ¿No? Porque recuerda que el equilibrio matemático fue propuesto inicialmente y desarrollado por Jean-Baptiste Say. Claro, él es el que decía que no podía haber sobreproducción. Después llegó Keynes y lo llamó toda esa teoría pues inválida ante una realidad de la sobreproducción del crack del 29 que después se dio. Muy bien, llegó el socialismo, cambia de todo pues, debido a la demasiada explotación laboral. Buscamos pues el socialismo científico, más que todo en la economía no solamente nos concentraremos en lo que es la plusvalía, que es pues que el excedente del capital variable. ¿Qué es el capital variable? El valor de la fuerza de trabajo, ¿no? El valor de la fuerza de trabajo tiene un precio, llamado salario, pero sin embargo,
tú generas mucho más que ese precio. ¿Ya? Y ese excedente que generas es el plusvalor. Claro, Kenneth, sí, sí, sí. Bueno, una pequeña imagen, ¿no? Los capitalistas, ¿no? Hacen que sus ingresos sean mayores, ¿no? Gracias al esfuerzo de los trabajadores. La lucha de clases, esos aportes, ¿no? La plusvalía, acá lo tengo. El plusvalor. Vamos, chicos, terminamos la clase, estamos con la neoclásica. La neoclásica sigue hablando de la teoría del valor. Hay un cambio. ¿Quién me dice el cambio entre clásicos y neoclásicos? ¿Cuál sería el cambio más resaltante? El cambio más resaltante es la teoría del valor-trabajo. Y se cambia por la teoría subjetiva del valor. ¿En qué consiste la teoría subjetiva del valor? En que el valor de los productos depende del deseo, la necesidad y la escasez que existe de ellos. Claro, también aparece la utilidad marginal, ¿ok? Ahí tenemos el uso de las matemáticas, ¿ya? La microeconomía, que existe a partir de la publicación de la obra de Marshall, Principios de Economía en 1890. La economía debe separarse de la política, por eso es que ya no se utiliza la palabra economía, sino política. Y aquí tenemos las grandes escuelas, ¿no? Ahí tengo la escuela de Cambridge, donde está, pues, Inglaterra, Alfred Marshall. La escuela de Viena, en Austria, la escuela psicológica, ya ahí está Karl Menger. Y la escuela matemática o escuela de Lausana, en donde está León Warras. ¿Ya? Bien, a ver, una pequeña explicación de cada uno de ellos. Marshall, la escuela de Cambridge, el aporte es el equilibrio parcial. En el caso de la escuela de Viena, el aporte es la utilidad marginal. Y el caso de Warras, el aporte es el equilibrio, ¿no? El equilibrio, ¿no? El momento en que el punto de intersección, ¿no?, genera un par ordenado, que es el equilibrio. Muy bien, terminamos. El crack del 29 no se pudieron aplicar las teorías neoclásicas. Bien, así que recuerda que la teoría neoclásica es la libertad, ¿no? La libertad de mercado, ¿no? Entonces había libertad, pero Estados Unidos comienza a tener un problema de desempleo, ¿no? Por eso le llaman recesión. Pero llegaron a las tasas más bajas históricamente hablando, ¿ya? Entonces, por eso podemos decir que ya no se llamaba simplemente recesión, sino adquirió la categoría de depresión. ¿Qué es la depresión? El PBI comienza a disminuir, los negocios cierran, pero aparte también estamos hablando de la deflación, la disminución de precios. ¿Ok? Muy bien, y terminamos con lo que es el pensamiento keynesiano, que es el incremento del gasto para mejorar el consumo nacional, ¿no? La demanda agregada, la demanda efectiva. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Intervenir gastando más para que así las familias comiencen a demandar más. La escuela de los clásicos y neoclásicos queda, pues, en el olvido, ya que no dieron ningún aporte que solucionara los problemas. Gracias a eso, Keynes recibe, pues, el galardón británico, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre? A partir de los 70, esa política keynesiana comenzó a generar inflaciones graves. ¿Quién es el que va a tratar de disminuir esa inflación? El Banco Central de Reserva, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Decía Friedman, profesor de la Escuela de Chicago, cómo se iba a resolver estos conflictos, y era a través del control de la cantidad de dinero. Cuando alguien tiene un exceso de cantidad de dinero, ya, o una economía en todo caso, pues tiende a comprar, tiende a demandar, y ahí existe la llamada inflación por demanda. Ahí tenemos que se recomienda entonces hacer esto, pero al revés, o sea, controlar la cantidad de dinero, y ese es el neoliberalismo, ¿ya? Friedman es el que va a proponer la
reformulación de la teoría cuantitativa. Bueno, chicos, a manera de despedida, quería darte un regalo final con mucho cariño. A ver, abre las manos. El que no tiene abiertas las manos, no le doy. Y el compromiso está en que ustedes lo impriman. ¿De qué estoy hablando? Dame un segundito, por favor. Un pequeño regalito de despedida. Hoy es el adiós. Espérate. Acá lo tengo. Sí. Todo lo que hemos hablado durante estas 2 horas, para aquellos alumnos que están un tanto distraídos y no lo tienen, dame un segundo, por acá lo tengo. Espérate. Te he mandado este cuadro a tu WhatsApp. Es decir, el resumen de todas las doctrinas económicas, ¿ok? Actualizadas. Ahí está. Las filas son lugar de predominio. Profe, No nos deje en este momento, no ahora. No. No. ¿Profe? ay no, qué horror. No puede ser, qué horror. Ya, solamente te pido que para la próxima lo imprimas. ¿Te parece? Solamente te pido que para la próxima lo imprimas. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Impresiones entonces para la próxima, ¿ya? Ya, profesor. Anota, pregunta 1. Profe, ¿usted va a estar en el repaso? 1 dedo, 2 beso, perdón, 2 dedo, 1 dedo, 2 dedo, 3 beso, 4 avión, 5 beso, 6 dedo, 7 avión, 8 beso, 9 avión, 10 dedo, 11 casa, 12 beso, 13 casa, 14 casa, 15 beso, 16 casa, 17 beso, 18 dedo, 19 beso y 20 dedo. Listo, chicos. Un abrazo gigante a todos y nos estamos viendo en repaso. Espero con todos. Gracias a los que han mandado la clave. Cuídense muchísimo. Muy buenas tardes.